Okay. Bueno, ahora comenzar a grabarlos. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, vamos a la clase de hoy que se llama Don de hacer milagros. Don de hacer milagros. En esta clase que vamos a comenzar hoy, es una clase tremenda y poderosa. La semana pasada estuvimos hablando del don, el don de fe, ¿verdad? Y hablamos mucho de fe. De hecho, pues yo tuve conjuntamente con el pastor Daniel y fue algo poderoso, tremendo, algo impresionante como el Señor pues nos trata y nos asegura que nuestra fe debe crecer en nuestra vida, pero el don de fe es algo sobrenatural que es dada para nosotros para creer, hacer cosas. Y fíjese, el don de fe y el don de hacer milagros realmente, perdón, es como conjunto, como que también funcionan los dos. Y es tremendo, porque es algo que tú debes creer. O sea que cuando, cuando Pedro salió del bote, él escuchó la palabra y se movió a favor de la palabra, pero tuvo que creer que él pudo caminar sobre las aguas, porque eso fue lo primero, lo que la pregunta de Pedro, o sea, si eres tú, llámame para yo ir a ti, o sea, caminando sobre las aguas, básicamente. Y, y él caminó sobre las aguas y él tuvo que tuve fe. Por eso es que cuando Jesús vino hacia él, le dijo, hombre de poca fe, o sea, porque dudaste, o sea, porque él vio las olas en vez de quedarse viendo a Jesús. Entonces tuvo que creer en fe. Pero eso es una fe de creer sobrenaturalmente de algo que él tenía que hacer. Entonces la fe funciona sobrenaturalmente para hacer algo milagrosa, porque lo que Pedro hizo fue un milagro. Caminar sobre las aguas es un milagro. Ok, ahora vamos a ver qué es un milagro. ¿Qué es un milagro? Bueno, la definición puede ir así. Un milagro es un evento que implica la acción directa y poderosa mano de Dios más allá de las leyes ordinarias de la naturaleza y desafiando las expectativas de comportamiento comunes. ¿Ok? Pero también podemos definir eh, el milagro como una intervención o interrupción sobrenatural, una, una suspensión temporal en el orden de lo acostumbrado. Wow. O sea que el milagro es algo que no se puede comprobar científicamente, porque es sobrenatural, es algo espiritual y es algo que no lo podemos explicar, ni naturalmente, ni físicamente, o sea, no, ni científicamente. Entonces, entendiendo que un milagro puede ser tan fácil de confundir con lo que es un milagro natural. ¿Qué es un milagro natural? Pues una flor apareciendo eh, de una noche a la mañana así florece y uno ve, wow, eso es un milagro de la naturaleza. Porque lo decimos, ¿verdad? Una siembra de una semilla en la tierra y salga una planta. Eso es un milagro de la naturaleza. Pero ese tipo de milagro de la naturaleza se puede explicar. Eh, como lo que conocemos en la ciencia, fotosíntesis y todas esas cosas bien tremendas, ¿verdad? Eh, un bebé crecer en el vientre de una mujer también es un milagro, viendo del punto de vista científico, como también algo que Dios hace. Entonces, como es tan fácil de confundir, ¿verdad? Y llamar estas maravillas un milagro por naturaleza. Y también llamamos milagros ciertas cosas.
como, como lo que se llama el miracle drug o medicina milagrosa o miracle fabric como tela milagrosa, porque vienen, tú vas a la tienda y compras o ves un potecito o algo así que dice miracle grow, o sea, milagro crecer, eh, o el crecer milagrosa, que se usa muchas veces para, como algo que tú lo pones en las matas. Pues entonces, vemos esas cosas y a veces la gente no entiende lo que realmente quiere decir un milagro, porque tendemos a hacer a decidir, ahora que conocemos a Jesús y conocemos la palabra, pues sí vemos milagros ocurrir, ¿ok? Pero el don de hacer milagros, opera a través de una persona. Y acuérdense, hermanos, que la mayoría de los dones, o casi todos los dones, vamos a decir todos los dones, funciona o opera a través de una persona. ¿Ok? Porque estos dones fueron dadas a la persona. Entonces funciona a través de la persona. El Espíritu Santo te da ese don para trabajar a través de ti. Y hace algo más allá de lo que la naturaleza o ciencia puede comprobar. Podemos ver los milagros en el Viejo Testamento. En el Viejo Testamento, ¿cuándo ustedes pueden por lo menos nombrar un milagro en el Viejo Testamento? Vamos a ver si tienen el conocimiento bíblico de lo que hemos visto en los milagros del Viejo Testamento. ¿Cuántos me pueden decir por lo menos uno? Cuando llegó el profeta con la viuda y multiplicó el aceite. Amén. Ok. Eso es una buena. ¿Qué otro milagro podemos ver? Bueno, para decir, podemos ver los milagros en función a través de la mano de Aarón y Moisés. Lo podemos ver en Éxodo 7 a 14, o sea, el capítulo 7 al capítulo 14. Podemos ver la vara convertirse en una serpiente. ¿Ok? Eso es un milagro. Que no se puede explicar científicamente. El polvo convertirse en una plaga. Un río convertirse en sangre cuando la vara de Aarón tocó el río. Eso es también un milagro. Y cuando el pueblo estaba ante el mar Rojo, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Y fue dividido. Eso es un milagro sobrenatural. Porque aun cuando los egipcios trataron de hacer lo mismo, se hundieron, porque era sobrenatural. Y además, Dios le puso ese don en Moisés, porque fíjese, aquí hay dos cosas. La palabra que Dios le dio a Moisés, le dijo, extiende su vara. O sea que el don de extender, o sea, ponerle extender sobre las aguas y el mar se iba a dividir. Esa palabra fue dada a Moisés y Moisés actuó por fe. Y esa fe se mantuvo las aguas abiertas y el pueblo pudo caminar. Pero el milagro es lo que ocurrió, era ese mar abierto, y el otro don que funcionó fue el don de fe. Otra fue a través del profeta Elías, que fue lo que acabas de decir, Marisela, ¿verdad? Que fue a través del profeta Elías cuando lanzó la palabra
a la mujer a decir lo que tenía que hacer y ella actuó por fe y el milagro ocurrió de que el aceite era suficiente o lo que estaba en la tinaja, o sea, que fuera suficiente para él, para el mismo profeta, para la viuda y para los de la casa. ¿Ves? Y eso se encuentra en Primera de Reyes 17, 12 al 16. Y fíjense que el verso 16 dice, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. O sea que este don de milagro fue lanzado a través de la palabra. O sea que utilizó al mismo Elías para hacer ese milagro. Entonces, este don de ese milagro es tan poderoso que el mismo Dios, quien le habló a lo que no existía, wow, y se convirtió en algo que existía o existe, y eso mismo que es tan real actúa desde tu interior, porque el Espíritu Santo te da ese don y funciona a través de ti. Lo que hemos escuchado en ciertas ocasiones como vamos a decir, el milagro o vamos a decir la palabra o la unción de creativo, la palabra creativa, o sea que cuando uno habla, crea. Pues cuando uno cuando uno declara una palabra y hace algo de que no estaba ahí, de pronto se hace, eso es un milagro, porque la ciencia no lo puede explicar, porque es algo sobrenatural, es algo de parte del Espíritu Santo. Entonces podemos ver también los milagros en el Nuevo Testamento, especialmente los milagros que Jesús hizo, ¿verdad? Pero vemos los milagros que Jesús hizo versus las sanidades que hizo. El primer milagro, ¿cuántos saben cuál fue el primer milagro que Jesús hizo? Cuando convirtió el agua en vino. Exactamente. ¿Por qué? ¿Por qué es un milagro? Porque el agua que se convierte en vino, la ciencia no lo puede duplicar. Tú puedes tratar de ponerle químicos y todas esas cosas, pero nunca vas a ver, y nunca va a ser vino, porque el vino viene de la uva, no viene del agua. Entonces, eso es un milagro. El otro fue alimentar 5,000 personas, no contando niños y mujeres, ¿verdad? O hombres, dice la palabra, con solo pan y peces. Poquitos. O sea que, imagina que tú puedes hacer eso porque fue un milagro. Eso es un milagro. Y además que no solamente Jesús, a través de esa bendición que puso en esos pan y ese pez, o esos peces, también recogieron 12 cestas llenas de pan y peces. Eso sí es un milagro. El otro milagro fue caminar sobre las aguas, ¿verdad? Pero ahora vamos a identificar un poco de otros milagros versus lo que, pues, qué cosas realmente son milagros y que no son milagros. El paralítico en Bethesda, ¿eso fue un milagro o fue otra cosa? ¿Quién puede darme la respuesta? El paralítico de Bethesda, ¿eso fue un milagro o fue sanidad? Pues yo pienso que de los dos. De los dos. Bueno, Okay. bueno, Ajá, yo pienso que fue sanidad. fue No sé. sanidad.
Mm. Ok. Ok, ¿cómo podemos identificar que es un milagro versus otras cosas? O sea, que hemos estado viendo que un milagro es algo que la ciencia no lo puede identificar. Una sanidad, uno puede ser sano por la medicina, como también puede ser sano por sobrenatural. Entonces, el paralítico realmente no podía caminar, pero antes podía caminar. ¿El paralítico tenía piernas o no tenía piernas? Claro, sí tenía piernas que no podía. Tenía piernas, ¿verdad? Entonces Ujú. significa que el paralítico podía ser sano por otros medios. Pero en este caso fue sanado por Jesús. So, realmente no es técnicamente no era un milagro. Podemos declarar que fue un milagro de sanidad, pero realmente fue una sanidad. Entonces, tenemos que verla así, porque, pues, claro, generalmente, todo lo que es sanidad, todo lo que es sobrenatural son milagros, pero realmente el milagro es algo que no lo puedes explicar, ¿ves? No puedes explicar cómo sucedió eso, ¿ves? Entonces, ahí podemos entender un poco más. Eh, el otro fue uno que no podía ver. ¿Se acuerdan que el hombre ciego, pero que fue ciego desde nacimiento, o sea, que no tenía, no podía ver? Había otro ciego que la palabra dice que Jesús escupió en la tierra y le puso en sus ojos. Eso es un milagro. ¿Por qué? Porque fue un milagro creativo. Yo creo que este hombre ciego no tenía ojo y Jesús puso ojo en él. ¿Ves? Entonces, podemos estudiar las escrituras y buscar si encuentras más de los milagros que Jesús hizo. Ahora, Lucas 7, 11 al 18, Lucas 7, 11 al 18, habla de la resurrección de un hijo de una viuda. Pregunta, ¿fue un milagro o fue sanidad? Un milagro. Sí, Un yo también milagro. creo que es un milagro. Ahí sí, Ahí sí. ¿Por porque él qué? estaba muerto. Porque estaba muerto. Y realmente cuando una persona es muerta, pues es bien difícil levantarlo de ahí. Y aún la medicina es bien difícil para hacerlo. Ya una vez que está muerto, ya está muerto. Pues eso fue un milagro. ¿Por qué? Porque Jesucristo pues le dio vida. Eso es un milagro. Entonces vemos en Lucas capítulo 8, 43 al 48. Lucas 8, 43 al 48. En esta escritura, esta escritura tú la debes saber, Lucrecia, porque esta es la de mujer del flujo de sangre. Sí, ¿Fue un pastor. milagro o sanidad? Yo pienso que fue sanidad. Más bien fue como la fe pienso yo, que Ujú. fue la fe de ella, porque ella antes de tocar a Jesús, ella ya decía, si tan solo tocare el borde del manto de Jesús, y ella nunca lo había visto, yo voy a ser sana. Entonces yo creo que el don de fe, pues pienso yo, no sé si estoy equivocada, la fe de ella también, y la sanidad, porque imagínense, Mm, lo tocó con tanta fe y se sanó. sí. Fue la fe porque realmente ella escuchó de Jesús, ¿verdad? Ella pensó en que solamente tocar el borde de su manto y este borde de los mantos, pues entendemos que es algo que es tan poderoso, hay una profundidad más allá en eso, pero también fue la fe de ella. O sea que la fe de ella movió
la sanidad y virtud, poder salió de Jesús y la tocó. O sea que ella con la fe exprimió el poder de Dios sobre su vida y la sanó. Entonces sí, es más sanidad que simplemente un milagro. Mateo 17:20. Mateo 17:20. Dice la palabra: Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dieres a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Ok, ¿qué don habla esta escritura o habla de otra cosa? ¿O es un don? ¿Qué tú crees? Bueno, vamos a estudiar esta escritura. Vamos a analizar un poquito esta escritura. Jesús les dijo, por vuestra ¿qué? Poca fe. Entonces, ¿qué hemos aprendido de la fe? Que la fe viene por el oír y el oír de la palabra. La fe crece a buscar la palabra y mantenerse firme en la palabra y mantenerse creyendo, ¿verdad? O sea, y fíjese que Jesús dijo por vuestra poca fe. Jesús no dijo porque no tienes fe. ¿Verdad que Jesús no dijo eso? Jesús dijo por vuestra poca fe. Significa que todos tenemos la misma medida de fe. Entonces aquí realmente no está implicando del don de fe. No está implicando del don de fe. Está hablando de que la fe que está hablando aquí, básicamente es la fe que debemos mantener viva, creyendo de esa fe. ¿Ves? Entonces, ¿qué es lo próximo? Dice que de cierto os digo que si tuvieres fe. Ahora, aquí no está hablando de que si tuvieres fe, punto, no. Si tuvieres fe, ¿cómo? O sea, que hay una comparación a un grano de mostaza. ¿Ok? Entonces, cuando está hablando de una comparación, está hablando de algo que da la mostaza. ¿Está hablando del tamaño de la mostaza o está hablando del potencial de esa mostaza? Recuerda que la fe crece y la fe tiene potencial para hacer muchas cosas. Entonces, el grano de mostaza crece, pero en esta misma escritura específicamente, dice que si como un grano de mostaza, pues tenemos que ver que el grano de mostaza es pequeña, pero si Jesús está diciendo por vuestra poca fe, entonces como que no tiene sentido de comparar el tamaño. ¿Me dejan de entender? O sea, ¿estamos bien ahí? O sea, porque si Jesús dijo poca fe y entonces dice como grano de mostaza, entonces como que no tiene sentido comparar el tamaño o el poco que hay con el poquito de chiquitito de mostaza. Realmente lo que Jesús está hablando es del potencial que tiene la mostaza. Hay que sembrarla, hay que ver el potencial de ella. Entonces viene y dice, diréis a este monte. Puedes declarar, puedes decirle a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará. Entonces
también habla de una fe sobrenatural, de que tú puedes hacer muchas cosas dentro de todo esto, que también puede dirigirte a lo que el Espíritu Santo nos da, porque también puede trabajar el don de hacer milagros en cuanto a declarar una palabra específica y se puede lograr. Algo que ni la ciencia ni nada puede explicar. Ahí es donde podemos ver los milagros. ¿Ves? Entonces, en esta escritura habla de muchas cosas, pero realmente habla de algo específico de nuestra fe, cómo utilizar nuestra fe. Amén. Es tremendo esto. Y podemos hablar muchas cosas buenas y muchas cosas más de lo que se trata esto, de lo que es el don de fe y de dones de hacer milagros y don de sanidades, que lo vamos a hablar la próxima semana. Pero podemos ver también milagros después de Jesucristo en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos. ¿Qué milagros podemos ver en el Nuevo Testamento después de Cristo? O sea, en Hechos. ¿Cuántos de ustedes pueden por lo menos darme uno o dos? ¿Alguien? Sí, ¿no? ¿Están ahí? Bueno. El Señor quiere amplificar un poco más en nuestra vida a través de este don de hacer milagros. Yo he visto de ese tipo de milagros, como de pronto alguien fue operado que no podía tener hijos y de pronto se ora por esa persona y va al médico y ven que tiene el órgano y está teniendo hijos. Eso es un milagro, porque fue cortado, le quitaron los órganos y el Señor fue y lo reemplazó. Eso es un milagro poderoso. Podemos ver que una mano que no o alguien que no tenía una mano y la mano crece. Eso es un milagro. Porque aún la ciencia ha tratado y no ha podido hacer eso. Lo único que ha podido hacer es reemplazar la mano o el pie o lo que sea con algo ficticio que no es real. Pero cuando Dios hace esos milagros, Dios lo hace real. Y yo estoy creyendo que el Señor va a hacer cosas grandes así en esa magnitud. Yo no dudo que yo he orado por personas quizás, y la gente pues no ha venido a dar gloria o darle gracias, pero yo sé que si nosotros oramos y tenemos la fe o tenemos el don de hacer milagros, el Señor lo puede hacer. Yo puedo orar por sanidad y todo, pero el don de hacer milagros es un don específico, es un don que no todo el mundo lo tiene, así como el don de fe, como el don de conocimiento o el don de sabiduría, o sea, de palabra de sabiduría. No todo el mundo lo tiene, pero sí lo podemos anhelar y podemos creer por fe que el Espíritu Santo puede hacer esas cosas en nuestra vida de una manera poderosa. Y eso yo lo creo, pero con todo mi corazón. Y yo sé que el Señor lo va a hacer si lo pedimos. Y el Espíritu Santo te lo puede dar. Porque recuerda que la palabra nos habla de que Él reparte esos dones como Él quiere. Pero entonces el Espíritu Santo
Es el que te da esos dones como Él quiere, pero lo anhelamos y lo deseamos. Pero el Espíritu Santo te lo da si Él quiere o no, ¿verdad? Y así mismo dice la palabra. Entonces podemos creer en eso, podemos tener fe en eso. Podemos explicar muchas cosas dentro de lo que es el milagro, hacer milagros, el don de hacer milagros. Pero por lo menos tenemos la base específica y es buena, en buen detalle. Porque si entendemos esto, ya podemos ver qué es el milagro y cuáles son otras cosas. Podemos también ver en la palabra que realmente muchas de las cosas, muchos de los milagros que se habla, en detalle no dice que Jesús hizo este milagro. Simplemente lo vemos o lo podemos leer. La mayoría de las palabras claves son señales y prodigios. Y ahí podemos también como que ver un poco, a la próxima semana vamos a ver un poquito de esas cosas que son señales, que son prodigios, en comparación a lo que realmente son milagros, sanidades y todo lo demás. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, déjame parar aquí. Son bendecidos lo que, pues, para conectar.